Imagina, por un momento, que todo lo que te han contado sobre Jesús es solo un fragmento de una historia más grande y profunda. Una historia cuidadosamente guardada durante siglos, velada en parábolas, codificada en símbolos y oculta en manuscritos que el mundo no debía ver. Un conocimiento tan poderoso que fue perseguido, enterrado y casi olvidado, pero nunca destruido, como una brasa enterrada en cenizas. Esperó, silenciosa pero inextinguible, el momento oportuno para resurgir. Durante siglos, la figura de Jesús ha estado envuelta en devoción, pero también en manipulación. Las instituciones lo presentaron como un salvador distante, un mártir cuyo papel era sufrir por los pecadores. Pulieron su imagen hasta convertirla en algo que podía ser venerado desde lejos, pero rara vez vivido. Sin embargo, si desgranamos las capas de doctrina, emerge un Jesús diferente. En los escritos más antiguos, especialmente en los textos gnósticos desenterrados en Nag Hammadi, no aparece como un juez celestial ni un redentor externo, sino como un maestro de la conciencia, un revelador del reino interior que ya reside en cada ser humano. El Evangelio de Tomás, uno de esos textos largamente enterrados, recoge una frase conmovedora: si sacas a la luz lo que llevas dentro, lo que saques te salvará. Si no sacas a la luz lo que llevas dentro, lo que no saques te destruirá. Estas palabras no apuntan al exterior, a templos de piedra ni a rituales de obediencia. Dirigen la mirada hacia el interior, al fuego secreto que arde en el corazón humano. ¿Por qué se ocultaron tales enseñanzas? Para responder a esta pregunta, debemos observar no solo la historia, sino también la forma en que la sabiduría secreta siempre ha viajado. En el antiguo Egipto, los misterios de Isis y Osiris se revelaban solo a quienes habían soportado años de preparación. En Grecia, los iniciados de Eleusis entraban en cámaras oscuras para vislumbrar visiones de vida, muerte y renacimiento que estaban prohibidas para quienes no estaban preparados. Pitágoras también exigía silencio y disciplina a sus alumnos antes de revelar sus enseñanzas más sagradas. ¿Por qué? Porque la sabiduría siempre ha sido peligrosa en las manos equivocadas, capaz de liberar o desestabilizar. Según el corazón que la reciba, Jesús se mantuvo con esa misma corriente. Habló en parábolas no porque quisiera confundir, sino porque sabía que no todos estaban preparados. En Mateo 13:11 dice: a ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Esto no era elitismo, sino reconocimiento de la preparación espiritual. Algunas verdades deben susurrarse en símbolos hasta que el oído del alma esté preparado para oírlas. Y, sin embargo, ¿qué hicieron las instituciones del poder? Suavizaron, remodelaron e incluso silenciaron este mensaje radical. Convirtieron a Jesús en una figura remota que exigía intermediarios, sacerdotes y jerarquías. Pero el mensaje original era escandalosamente empoderador. No necesitas subir a un templo para tocar a Dios. Tú eres el templo, tú eres la luz del mundo. ¿Ya llevas la llama? Esta es la primera verdad incómoda. Muchas de las enseñanzas que podrían despertar a las personas a su propia esencia divina fueron excluidas deliberadamente de la Biblia. ¿Por qué? Porque quien reconoce a su Cristo interior ya no necesita control, miedo ni autoridad externa. Esa persona se vuelve ingobernable en el sentido espiritual, libre, luminosa, indomable ante el dogma. Y esto fue precisamente lo que Jesús arriesgó su vida para mostrar. Su mensaje no se trataba de sumisión, sino de despertar. Imaginen la escena: un pequeño grupo reunido de noche, con antorchas parpadeando sobre paredes de adobe. Jesús habla, no con un trueno, sino con serena certeza. El reino de Dios está dentro de ustedes. Quienes lo escuchan sienten el peso de sus palabras como fuego en el pecho. Se miran con asombro, percibiendo que no se trataba de un rabino común, de una enseñanza común. Hablaba de un reino que no pertenecía a Roma, ni estaba custodiado por sacerdotes, sino que estaba arraigado en cada alma. Era peligroso, era liberador, y era cierto. Aquí es donde comienza nuestro viaje, en el umbral de una historia oculta tras velos y símbolos, susurrada a lo largo de los siglos por místicos y buscadores que se atrevieron a preservarla. Una historia no de salvación externa,
sino de transformación interior. Si sientes una chispa en tu corazón al escuchar estas palabras, quizás sea porque una parte de ti ya lo sabe. No eres un simple seguidor. Eres portador de la misma llama. Las palabras del Evangelio de Tomás resuenan como un desafío a través del tiempo. Si sacas a la luz lo que hay en ti, te salvará. Si no sacas a la luz lo que hay en ti, te destruirá. Para Jesús, la salvación nunca fue un pase entregado por una institución. Fue el descubrimiento de algo enterrado en lo más profundo de su ser. La chispa divina, la llama viva, ya estaba allí. Era despertarla. Esta visión contrasta directamente con la narrativa construida siglos después, por quienes intentaron aprovechar su imagen. La Iglesia institucional lo proclamó el único mediador, el puente único entre la humanidad pecadora y un Dios distante. Pero en los textos más cercanos a su tiempo, los dichos preservados por los místicos, los fragmentos descubiertos en Nag Hammadi, Jesús no se presenta como un guardián, sino como un guía, un revelador de lo que estaba oculto a simple vista, el reino interior. Académicas como Elaine Pagels, profesora de religión en Princeton, nos han demostrado que el cristianismo primitivo nunca fue una sola voz, sino un coro de visiones contrapuestas. Algunos vieron a Cristo como un gobernante cósmico, otros como un siervo sufriente, pero muchos, especialmente en las comunidades gnósticas, lo entendieron como un maestro del despertar. En su obra pionera, Los Evangelios Gnósticos, Pagels demuestra cómo, en los primeros siglos tras la muerte de Jesús, los creyentes discutían apasionadamente sobre el significado de su mensaje. Se trataba de obediencia a la autoridad o de transformación interior. La historia las escribieron quienes favorecían la obediencia, pero las voces más silenciosas, aquellas que hablaban del autoconocimiento como el camino a la divinidad, fueron tildadas de herejes y silenciadas. Y, sin embargo, sus susurros persisten. Conócete a ti mismo, se dice que enseñó Jesús, haciendo eco de palabras grabadas siglos antes en el templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. ¿Será coincidencia? ¿O estaba expresando la misma sabiduría atemporal, expresada en todas las épocas por sabios que comprendían que el templo más grande es el alma humana? Este no es un mensaje cómodo para las estructuras de poder. Una persona que descubre la divinidad interior no necesita un sacerdote que la absuelva ni un imperio que la proteja. Quien despierta su fuego interior no puede ser manipulado por el miedo al castigo eterno. Vive en libertad, irradiando una luz inapropiada. Para quienes construyeron reinos a partir de la religión, esta verdad era intolerable. Mejor enseñar que la luz solo se encuentra a través de ellos, en los sacramentos que administran, en los dogmas que imponen. La chispa interior fue declarada peligrosa, incluso blasfema. Pero consideren cómo habló Jesús. No tronaba con amenazas. Ofreció imágenes de semillas, lámparas y levadura escondidas en la masa. Cosas ordinarias, con un significado extraordinario. Ustedes son la luz del mundo, dijo. No lo serán. No si obedecen, sino que ya lo son. Levantó el velo no para darnos algo nuevo, sino para recordarnos lo que siempre había estado ahí. Por eso su mensaje resuena en todas las tradiciones. En la filosofía hindú se declara que el Atman, el ser interior, es uno con Brahman, el espíritu universal. En el budismo se dice que la mente luminosa brilla bajo el polvo de la ignorancia. En el pensamiento hermético, el microcosmos refleja el macrocosmos. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Las palabras de Jesús pertenecen a esta misma corriente, un río universal de sabiduría que fluye a través de culturas y épocas, recordando a la humanidad su origen olvidado. Pero aquí reside la paradoja. Cuanto más nos acercamos a este fuego interior, más nos damos cuenta de que no es una posesión, sino una vocación. Quema ilusiones, comodidades y falsas seguridades. Despertar la chispa no es coronarse con facilidad, sino recorrer el camino de la transformación. Quizás por eso Jesús habló con tanta frecuencia de perderse para ser encontrado, de morir para vivir. El fuego interior salva, sí, pero también consume lo falso. Imagínenselo, un pequeño círculo de discípulos,
sentados en el fresco aire nocturno de Galilea. Las lámparas de aceite tiemblan en la oscuridad. Jesús se inclina y les dice: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcló con la harina hasta que se extendió por toda la masa. Se miran desconcertados. ¿Habla de pan o de algo completamente distinto? Poco a poco, algunos empiezan a presentirlo. El reino no está ahí fuera, esperando a que lo encuentren por casualidad. Ya está surgiendo en su interior, silenciosa e invisiblemente, hasta que todo su ser se transforma. Esta era la revolución, no un reino sobre tronos de oro, sino un reino en las cámaras silenciosas del corazón, un reino en el que cada hombre y mujer es soberano, porque cada uno lleva la llama divina. Era un mensaje que podía cambiarlo todo, y, por lo tanto, era un mensaje que debía ser suprimido. Entre el niño que asombró a los maestros en el templo a los 12 años y el hombre que apareció junto al Jordán a los 30. Reina el silencio. 2 décadas completas de los evangelios no nos dicen nada sobre él. ¿Qué sucedió en esos años perdidos? ¿Dónde estaba y quién moldeó la mente del hombre que cambiaría el mundo? Los evangelios canónicos guardan un extraño silencio, pero fuera de la Biblia persisten los susurros. En el siglo XIX, el explorador ruso Nikolai Notovich afirmó haber encontrado manuscritos en un monasterio tibetano en Gemis que hablaban de Isa, un santo occidental que estudió con maestros budistas y sabios hindúes. Allí se decía que Isa aprendió las disciplinas de la meditación, las leyes del karma y el camino de la compasión para los escépticos. Notovich era un soñador o, peor aún, un mentiroso. Sin embargo, su afirmación se resiste a desaparecer, porque resuena con algo más profundo, los ecos misteriosos entre las últimas palabras de Jesús y la sabiduría oriental. Escuchen atentamente el sermón de la montaña. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Amén a sus enemigos. Hagan el bien a quienes los odian. Ahora escuchen a Buda. El odio no cesa con el odio, sino solo con el amor. Esta es la ley eterna. Los paralelismos son innegables. ¿Fueron coincidencia? ¿O fruto de un viaje oculto hacia el este, donde Jesús encontró enseñanzas más antiguas que la propia Roma? No es tan inverosímil como parece a primera vista. Galilea, en el siglo I, no era un lugar aislado y remoto, sino una encrucijada comercial. Las caravanas transportaban seda y especias, historias y escrituras, entre la India, Persia y el Mediterráneo. Un joven buscador ávido de la verdad podría haber seguido esas rutas, moviéndose con comerciantes y peregrinos, escuchando en cada parada. En Alejandría, los místicos judíos fusionaron las escrituras con la filosofía griega. En Persia, los sacerdotes zoroastrianos enseñaban sobre la luz que lucha contra la oscuridad. En la India, los sabios hablaban de la liberación a través del despertar interior. Si Jesús realmente recorrió estos caminos, sus parábolas podrían ser la esencia destilada de una sabiduría global, traducida al lenguaje de pescadores y agricultores. Pero incluso si nunca pisó la India, el silencio de esos años pide ser llenado. Los pasó orando en los desiertos de Judea, aprendiendo el ascetismo de los esenios, se formó como artesano en Nazaret mientras cultivaba visiones internas invisibles para sus vecinos. Estudió la Torá tan profundamente que las palabras mismas cobraron vida en él. La verdad se ha perdido en la historia, pero el fruto de esos años es innegable. Cuando emergió, habló no como un simple predicador, sino como alguien que ostentaba una autoridad distinta a la de cualquier rabino de su tiempo. Reflexionemos de nuevo sobre su idioma. Hablaba arameo, una lengua rica en metáforas. La palabra traducida como pecado era het, que no significa culpa, sino errar el blanco. Pecar no era ofender a un juez externo, sino desviarse del camino, apuntar mal. La redención no consistía en apaciguar la ira, sino en encontrar el camino de regreso al centro. ¿Podría tal visión haber sido moldeada por la exposición a los conceptos indios del Dharma, el camino correcto, o a las enseñanzas budistas de la atención plena? Aunque no se pueda demostrar la conexión, la resonancia es poderosa. Estos años perdidos nos invitan a imaginar a Jesús no como una figura estática, congelada en un vitral, sino como un buscador, viajero, ávido de verdad,
dispuesto a ir a donde el Espíritu lo guiara. Un Jesús que escuchaba antes de hablar, que se sentaba a los pies de los sabios antes de convertirse él mismo en el Maestro. Un Jesús cuya sabiduría no se limitaba a las fronteras, sino que recogió semillas de diversos suelos y las sembró en el suelo rocoso de Palestina, donde crecieron hasta convertirse en algo completamente nuevo. Imagínelo en el camino, polvo adherido a su túnica, ojos brillantes con las preguntas que lo arden en su interior. Imagínenlo escuchando el canto de los monjes en un templo lejano, el aroma del incienso que se eleva con el sol de la mañana. Imagínenlo regresando por fin a Galilea, llevando consigo no solo la herencia de Israel, sino la fragancia de la verdad universal, cuando se paró en la ladera y habló de los puros de corazón, de los pacificadores y de los que anhelan la justicia. No era teoría. Era la voz de un hombre que había recorrido el camino, lo había probado y ahora lo ofrecía a otros. Los años perdidos siguen siendo un enigma, un vacío en el registro que quizá nunca se llene. Pero quizás el silencio mismo sea la clave. Deja espacio para que el buscador imagine, se pregunte, siga la misma llamada que pudo haber atraído a Jesús hacia el este, la llamada a buscar la sabiduría más allá de los límites de la tradición, a reconocer la verdad donde quiera que aparezca. Porque si el reino de Dios realmente está dentro de nosotros, entonces no está limitado por la geografía ni el tiempo, está presente en cada templo, en cada desierto, en cada corazón que se atreve a buscarlo. Cuando Jesús habló del reino de los cielos, la mayoría de sus oyentes imaginaron una revolución política, un trono restaurado a Israel, la expulsión de las legiones romanas, el amanecer de una era dorada. Pero lo que reveló fue algo mucho más peligroso para los poderes de su tiempo. El reino, dijo, no era un lugar para conquistar, ni un futuro imperio para construir con ejércitos. El reino de Dios está dentro de vosotros. En esa sola frase, echó por tierra siglos de expectativas. Lo divino no estaba encerrado en templos, ni reservado para sacerdotes, ni postergado hasta después de la muerte. Estaba aquí, ahora, en las silenciosas cámaras del alma. Y cualquiera, pescador, viuda, pastor, niño, podía entrar. La naturaleza radical de esta enseñanza se hace más evidente cuando volvemos al idioma que realmente hablaba. En arameo, la palabra traducida como pecado es het, no una mancha moral, sino errar el blanco. Pecar no era cometer una ofensa contra una deidad iracunda, era perder la alineación con la verdad del propio ser, alejarse del centro, la redención. Por lo tanto, no se lograba mediante sacrificios rituales ni absoluciones sacerdotales. Era el regreso, la realineación, el recuerdo de quién uno realmente es. Por eso Jesús describió con tanta frecuencia el arrepentimiento no como un castigo, sino como un despertar. La oveja perdida no es condenada, sino llevada de vuelta al rebaño. El hijo pródigo no es desterrado, sino recibido con los brazos abiertos. El pecado, desde esta perspectiva, no es condenación, sino olvido. Y la salvación no es perdón externo, sino recuerdo. Esta visión sitúa a Jesús de lleno en la gran corriente de pensamiento místico que fluye a través de las culturas. Los maestros sufíes del Islam hablaban del amado que mora en el interior, oculto bajo los velos del ego. Los místicos judíos de la Cábala describían a la Shejinah, la presencia divina, como exiliada en el alma humana, esperando la reunión. Los sabios taoístas hablaban de regresar a la fuente, el Tao innombrable, más cercano que el aliento. Cada una de estas tradiciones apunta hacia el interior, no hacia el exterior, y en ese sentido, Jesús no era un caso aislado, sino un revelador de la misma verdad perenne. El reino está aquí, esperando ser visto. No es de extrañar que tal enseñanza provocara resistencia. Para Roma, cuyo imperio prosperaba gracias a la obediencia, la idea de que cada persona poseía una soberanía interior era subversiva para las autoridades del templo, cuyo papel era mediar entre Dios y el pueblo. El mensaje de que no se necesitaba un mediador era intolerable. Decirle a una campesina de Galilea que ya portaba la chispa divina era desmantelar siglos de jerarquía en un instante. Sin embargo, esto es exactamente lo que Jesús se atrevió a hacer.
Vosotros sois la luz del mundo, dijo, sino vosotros sois. No está escrito, vosotros sois dioses, recordó a sus oyentes, haciéndose eco del Salmo 82. No eran metáforas para halagar a la multitud. Eran revelaciones de la naturaleza humana, recordatorios radicales de una dignidad olvidada. Pero declarar divina a la humanidad era amenazar tanto al César como al sumo sacerdote. Era estar al borde de la blasfemia, y quizás pasarla por encima. Imaginen a sus discípulos escuchando estas palabras por primera vez. Se miran entre sí, sin estar seguros de haber entendido bien. ¿Dioses? Nosotros, pescadores con manos callosas, recaudadores de impuestos despreciados por su propia gente, mujeres desechadas por indignas de testimonio. Sin embargo, mientras Jesús habla, algo se agita en su interior, una calidez, un reconocimiento, como si no les estuviera dando algo nuevo, sino nombrando lo que siempre habían sabido. Esta es la revolución que casi nadie esperaba, el derrocamiento no de Roma, sino de la ignorancia. Un reino que no necesita muros ni ejércitos, porque se establece en el corazón. Un reino que surge cada vez que un ser humano recuerda quién es. Un reino que no puede ser grabado, esclavizado ni crucificado, porque existe en un reino fuera de todo control. Y este reino no es historia lejana. Te llama incluso ahora, porque las palabras permanecen, el reino de Dios está dentro de ti. No oculto en un futuro apocalipsis, ni encerrado en las bóvedas celestiales, sino tan cerca como tu propio aliento. La pregunta no es si existe, sino si elegirás entrar en él. Para el siglo IV, el mundo de Jesús había sido transformado hasta quedar irreconocible. Con la conversión del emperador Constantino, el cristianismo dejó de ser un movimiento marginal de buscadores y visionarios. Se convirtió en la fe oficial de un imperio. Y con esa transformación llegó una decisión tan monumental como devastadora. ¿Qué voces serían recordadas y cuáles silenciadas para siempre? En el Concilio de Nicea de 325, los obispos se reunieron bajo la autoridad imperial para resolver disputas y canonizar una única versión de la historia. Algunos textos se consideraron sagrados, otros peligrosos, los evangelios que hablaban de una luz interior, de comunión personal con lo divino, fueron dejados de lado. El evangelio de Tomás, el evangelio de María, el evangelio de Felipe desaparecieron, condenados como herejía. Lo que quedó fue una narrativa controlable, una que exigía obediencia a la jerarquía en lugar del descubrimiento del yo. Sin embargo, la llama no se extinguió. A través de desiertos y montañas, lejos de los salones de mármol de Roma, pequeñas comunidades preservaron las enseñanzas ocultas. Los monjes del desierto egipcio copiaban fragmentos a mano, ocultándolos en vasijas de barro. Los místicos vagaban en silencio, llevando la sabiduría no en libros, sino en la memoria, el corazón y los símbolos. Lo que no podía predicarse abiertamente se velaba en historias, se codificaba en rituales, se entretejía en arte y canciones. Los guardianes de esta llama no eran obispos coronados ni emperadores poderosos. Eran exiliados, rebeldes, soñadores y visionarios. Piensen en los alquimistas de la Edad Media. Para el ojo inexperto, eran hombres excéntricos obsesionados con transmutar el plomo en oro. Pero bajo el lenguaje de hornos y crisoles yacía un evangelio oculto. El verdadero plomo era el ego, y el verdadero oro era el alma despierta. En sus misteriosos diagramas, soles, lunas, serpientes devorando sus colas, se encuentran ecos del camino interior de Cristo, muerte del falso yo, resurrección del verdadero. Para quienes tenían ojos para ver, el laboratorio era una capilla, y la piedra filosofal era el Cristo interior. Los cátaros del sur de Francia llevaban una antorcha similar. Perseguidos como herejes por la Inquisición, enseñaban que Cristo era luz pura, mensajero de la gnosis, y que la verdadera cruz no era una viga de madera, sino la unión del espíritu y la materia en el alma. Su negativa a someterse a la autoridad eclesiástica los convertía en peligrosos, y para el siglo XIII
fueron casi exterminados. Sin embargo, su visión aún resuena a través de la historia, que Cristo no debe ser adorado desde lejos, sino vivido desde dentro. Incluso en tiempos en que el silencio se imponía a sangre y fuego, los símbolos hablaban. En las vidrieras de las catedrales, rayos de luz de colores se convertían en metáforas de la iluminación divina. En los escritos místicos de Meister Eckhart, un fraile alemán del siglo XIV, escuchamos palabras audaces. El ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. Casi fue condenado por tal audacia, pero sus sermones sobreviven, transmitiendo el mismo evangelio interior que Jesús había susurrado siglos antes. Imaginen la escena: una cámara oculta, iluminada únicamente por la luz de las velas, manuscritos extendidos sobre una tosca mesa de madera. Un círculo de buscadores estudia no por poder ni por estatus, sino por la verdad. Sus voces murmuran sobre símbolos, parábolas y fragmentos de textos prohibidos. Para ellos, cada palabra es una chispa, cada página una antorcha en la oscuridad. Saben que se arriesgan a la acusación, incluso a la muerte, pero no pueden extinguir el anhelo. Son los guardianes de la llama oculta. Y a través de ellos, el fuego pasó de generación en generación. De ermitaños del desierto a alquimistas, de cátaros a rosacruces, de místicos a buscadores modernos, la sabiduría nunca ha dejado de fluir, siempre subterránea, siempre oculta, pero siempre viva. Una corriente bajo la superficie de la historia, moviéndose silenciosamente, esperando a quienes estén dispuestos a sumergirse bajo el ruido del dogma para beber de la fuente. Puede que las instituciones hayan elegido el poder sobre la verdad, pero la verdad tiene sus propios guardianes, aquellos que reconocen que la luz no se puede extinguir, solo ocultar. Y si estás escuchando ahora, si estas palabras despiertan algo en ti, quizá sea porque esa llama sigue viva, llamándote a recordar. La verdad siempre ha hablado en dos idiomas: el que escucha la multitud y el que descifra el iniciado. Después de que los concilios de Roma definieran lo que era aceptable, quienes aún poseían la sabiduría más profunda aprendieron a revestirla de símbolos, códigos y alegorías. Y así, a lo largo de los siglos, el evangelio oculto sobrevivió no en sermones, sino en el arte, la arquitectura, la alquimia y las escuelas de misterios. Tomemos como ejemplo la tradición hermética, atribuida a Hermes Trimegisto, el sabio mítico de Egipto y Grecia. Sus enseñanzas declaraban: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. El universo es mente, vibración, reflexión. Conocerse a uno mismo es conocer el cosmos. Cuando pensadores renacentistas como Marsilio Ficino tradujeron el Corpus Hermeticum al latín, no vieron una contradicción con Cristo, vieron una resonancia. Para Ficino, Cristo era el Logos viviente, el Verbo hecho carne, encarnando la misma verdad que Hermes había susurrado, que lo divino habita en el interior, esperando ser reconocido. Los Rosacruces, que surgieron en Europa en el siglo XVII, llevaron esto aún más lejos. En sus manifiestos secretos, hablaban del Cristo interior, el sol espiritual que se alzaba en el corazón de cada buscador. Creían que la vida de Jesús no era solo historia, sino también un mapa de iniciación. Nacimiento en humildad, descenso a la oscuridad, muerte del ego y resurrección del alma. Este era el modelo que todo ser humano podía vivir. Sus escritos se leen como acertijos, pero siempre regresan a la misma revelación. El reino está en el interior y Cristo es la luz que nace en ti. Pero estos no eran los únicos guardianes del código. Observen las catedrales de Europa. Para el devoto común, eran lugares de asombro y ritual. Para el místico, eran textos vivientes. Los rosetones, brillando con rayos de luz de colores, reflejaban el desarrollo del alma hacia Dios. Las escaleras de caracol insinuaban el ascenso de la conciencia, incluso la propia estructura. La piedra que se elevaba hacia arriba, los arcos que desafiaban la gravedad. Hablaba del punto de encuentro entre la tierra y el cielo, la materia y el espíritu. Puede que los creyentes comunes nunca lo notaran, pero para quienes podían leer el código, cada catedral era un libro de piedra, un susurro de transformación interior. Los alquimistas también ocultaban el evangelio en sus emblemas.
Pensemos en el Uroboros, la serpiente que se devora la cola, símbolo del eterno retorno, de la muerte y el renacimiento, o en el Mutus Liber, el libro silencioso, lleno de extrañas imágenes de un hombre en meditación, un rocío celestial descendiendo, soles y lunas en equilibrio. Para el ojo inexperto, un disparate, pero para quienes tenían visión interior, era la historia de Cristo recontada, el descenso a la materia, la muerte de la ilusión, el despertar del alma dorada. El verdadero oro nunca fue metal, era la conciencia transmutada en luz. Imagínese, por un momento, estar ante una vidriera. La luz del sol se filtra, transformando la luz simple en un espectro de colores que danzan sobre el suelo de piedra. Para la mayoría es simplemente belleza. Pero para el iniciado es revelación. La luz divina siempre está presente, pero se refracta a través del alma, y solo cuando el cristal es transparente brilla la verdadera imagen. Este era el lenguaje de los místicos, silencioso, simbólico, indestructible. Incluso eruditos modernos como Jean-Yves Leloup nos recuerdan que el mensaje de Cristo nunca estuvo destinado a encerrarse en un dogma. Leloup, en sus comentarios sobre el Evangelio de Tomás y otros textos gnósticos, insiste en que Jesús no habló de adoración, sino de despertar, no de credo, sino de conciencia. Describe a Cristo no como una persona a la que se debe adorar desde lejos, sino como una fuerza viva, una llama que puede encenderse en cualquiera que se atreva a mirar hacia adentro. Y así, a lo largo de los siglos, los símbolos permanecieron, a veces ocultos en manuscritos, a veces tallados en piedra, a veces camuflados en el lenguaje de filósofos y alquimistas. Para los guardianes, bastaba con saber que la llama no se había extinguido. Su misión nunca fue imponer creencias, sino preservar la memoria, mantener viva la certeza de que, bajo el ritual y el miedo, bajo el imperio y el dogma, el fuego original aún arde. Quizás lo hayas sentido tú mismo, contemplando una obra de arte, escuchando un canto, de pie en silencio, bajo un techo abovedado. La repentina sensación de que algo más habla, algo más allá de las palabras, más allá de la doctrina. Así funciona la tradición eterna, silenciosa, simbólicamente, esperando a que el alma lo perciba. En el corazón del mensaje de Jesús se encuentra una enseñanza tan sencilla y, a la vez, tan radical que ha permanecido envuelta en el misterio durante siglos. No se trata de conquista, ni de obediencia ciega, ni siquiera de esperar un paraíso lejano. Se trata de renacimiento, el despertar del alma aquí y ahora. El Evangelio de Juan conserva un encuentro silencioso en la noche. Nicodemo, fariseo y miembro del Sanedrín, acude a Jesús en secreto. Está preocupado, curioso, quizás incluso asustado. Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, susurra. Y Jesús responde con palabras que aún perduran a través de los siglos. Quien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo está confundido. ¿Cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre? Pero Jesús no habla de carne, habla de espíritu. El segundo nacimiento no es físico, sino interior, una metamorfosis de la conciencia. Este es el misterio supremo. El reino no se promete después de la muerte. Se revela cuando el falso yo muere y el verdadero yo despierta. Nacer de nuevo es desprenderse de la piel del miedo, la culpa y la separación, y permanecer radiante en la conciencia de la propia esencia divina. No es una doctrina, sino una experiencia, el momento en que la llama interior se enciende y lo ilumina todo. Místicos de todas las épocas han reconocido esta misma verdad. San Juan de la Cruz la llamó la noche oscura del alma, la muerte de la vieja identidad para que amanezca una nueva luz. Los sufíes la llamaron fana, la disolución del yo en el amado. Los yogis de la India la llamaron samadhi, la unión con lo eterno. Y los gnósticos, haciéndose eco de las propias palabras de Jesús, hablaron de unirse con el Cristo interior. Quien beba de mi boca se convertirá en lo que yo soy, y yo seré él. Esto no es mera poesía. Es un llamado a la transformación. Es una invitación a trascender la creencia hacia el conocimiento directo,
a despertar a la verdad de que lo divino no está por encima ni más allá de ti, sino dentro de ti. Cuando Jesús declaró, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, no exageraba. Estaba revelando el mayor secreto de todos. Tu alma porta la misma chispa de divinidad que iluminó el universo. Despertarla es cumplir el propósito mismo de la vida. Pero aquí está el desafío. El despertar no se puede externalizar. Ningún sacerdote, ningún templo, ningún imperio puede hacerlo por ti. Requiere silencio, valentía y entrega. Requiere morir a lo falso para que lo real pueda vivir. La cruz, para el místico, no es solo un instrumento de muerte, sino un símbolo de este pasaje interior, la intersección de lo humano y lo divino, la sombra y la luz, el ego y el espíritu. Tomar la cruz es permitir que el viejo yo se desprenda, para que el yo resucitado, el Cristo interior, pueda resurgir. Observa los símbolos que han sobrevivido: el corazón ardiente, el halo radiante, el pan y el vino de la comunión. No son rituales vacíos. El corazón en llamas es el alma despertada por el espíritu. El halo es la luz de la conciencia plenamente realizada. El pan y el vino son el cuerpo y el aliento de lo eterno, unidos en el buscador. Estas no son promesas lejanas, son realidades presentes, esperando ser vividas. Y esta es la enseñanza final. Jesús no vino para ser adorado como un ídolo inalcanzable, vino para demostrar cómo es el despertar. Su vida fue una parábola viviente, nacimiento en humildad, descenso a las pruebas, muerte de lo falso, resurrección a la luz. Recorrió el camino no para reclamarlo para sí mismo, sino para mostrarnos que también es nuestro. Harás cosas mayores que estas, dijo, no como un halago, sino como una profecía. Así que ahora la pregunta se dirige a ti. ¿En qué aspectos de tu vida sigues crucificado por el miedo o encadenado por las ilusiones del ego? ¿Qué debe morir en tu interior para que nazca algo más grande? La invitación no es a creer más, sino a despertar más profundamente. A recordar que no eres simplemente un buscador del reino, eres su templo viviente. La sabiduría de Cristo nunca se perdió del todo. Ha vivido en textos ocultos, en símbolos, en susurros a lo largo de generaciones. Pero, sobre todo, ha vivido en el corazón humano, esperando. Y quizás ahora, en este preciso instante, esté llamando a la puerta de tu propia alma, pidiendo ser recordada, porque la revelación final no es una doctrina, ni siquiera una enseñanza secreta. Es esto: tú eres el Cristo que despierta. La chispa ya está dentro de ti. El reino ya está aquí. Y el momento de nacer de nuevo es ahora.